Continuamos, amigas y amigos, hoy conversando con el profesor Lino Latela, es profesor de filosofía de la Universidad Cecilio Acosta y director del programa de filosofía que lleva adelante esta universidad. En la primera parte estamos hablando sobre qué es el totalitarismo, desde una visión muy particular, la visión de Hannah Arendt. De allí parten las reflexiones que está compartiendo el profesor Lino Latela con nosotros y dejamos como con un nivel de claridad qué es el Estado totalitario y las características que tenía este Estado totalitario, el totalitarismo. Vamos a seguir avanzando, Gabriel, en esta idea. Claro, hay una pregunta que a mí me inquieta mucho, Lino, y es ¿hasta qué punto el Estado totalitario debe contar con el apoyo de la masa? ¿Se puede conformar un Estado totalitario donde los que gobiernen sean solo una minoría? El Estado totalitario necesita el apoyo de las masas, pero de manera completa, pues. Pero ¿qué significa y de ahí esa su clase afán de aplastar apoyo? a la disidencia. Sí, en el caso, digamos, del totalitarismo nazi, a los disidentes, digamos, ¿quiénes eran sus enemigos políticos? Bueno, los socialdemócratas. ¿Qué tenía que hacer? Tenían que escapar, tenían que irse, ¿no? No acepta, digamos, ninguna forma de disidencia. Y en el caso de la política totalitaria, la disidencia significaba el campo de concentración o simplemente el asesinato, pues. Las masas cooperan en la medida en que son acríticas, ¿no? Hannah Arendt decía que había 3 tipos de personas en estas circunstancias, ¿no? En el mundo totalitario, pues. Unos eran los nihilistas, otros eran los dogmáticos y otros eran los ciudadanos comunes y corrientes. Digamos, las tres tipologías de pensamiento o de personas posibilitaron el desarrollo y la permanencia de... Ahora, yo veo aquí en el caso nazi, mucha vinculación con lo que ocurre en Venezuela. Por supuesto, no es que en Venezuela haya un Estado totalitario, pero sí que hay apatía política de ciertos sectores de la sociedad. Los llamados niní, que ni se interesan, es que ni siquiera es que están desencantados con la política, es que ni siquiera les interesa, ni siquiera se registran. Les da igual. Les da igual. Entonces, claro, yo aquí veo un tremendo peligro. Tú me dices, Lino, Hannah Arendt advertía, bueno, esa apatía política abre el camino para que llegue un Estado y haga lo que quiera hacer. Porque, claro, no cuenta con una sociedad civil que le ponga un freno al Estado y diga, bueno, mira, estás tomando esa decisión, pero nosotros no te queremos a apoyar en eso. Entonces, la apatía política es realmente peligrosa. Ahora, ¿cómo, ya vamos a hablar de propiamente el contexto histórico, cómo surgió, cuáles fueron las condiciones para que surgiera, ya hablaste un poco de eso, pero ilústranos un poco más, las condiciones específicas para que surgiera el totalitarismo en Alemania? ¿Cómo surgió la Alemania nazi? Te pregunto esto porque una de las cosas que la gente no tiene muy claro es que irónicamente Hitler llegó por medios democráticos. Corrígeme si no es así. Bueno, más o menos. Relativamente. Es decir, creo que sí hubo elecciones en la Alemania nazi. Sí, claro, ellos eran un partido que estaba dentro del Reichstag. Y yo creo que eso debería ser ilustración de que llegar por vía de las elecciones no es garantía de democracia. Es decir, que es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, alguien puede llegar por vía de las elecciones y eventualmente también convertirse en un dictador totalitario. ¿Cómo surgió la Alemania nazi? Bueno, mira, la llegada al poder del nazismo está muy relacionada con la historia posterior al Tratado de Versalles, ¿no? ¿Qué fue ese tratado? Bueno, mira, el Tratado de Versalles son la serie de, digamos, de culpas que asume Alemania y, digamos, todo lo que los aliados le dicen a Alemania que tiene que pagar. Después de la Primera Guerra Mundial. Sí, entre esas cosas estaba, por ejemplo, el desarme. Alemania quedó desarmada, perdió territorio, y bueno, tenía que pagar las deudas de guerra, que quizás eso es lo que afectó más en cuanto a la crisis económica. Entonces, ¿qué pasó con Alemania? Que tuvo que prestarle dinero a los Estados Unidos y a otras potencias occidentales. Cuando llega la crisis del 29, quien se ve más afectada por toda la concatenación de factores económicos es la propia Alemania. En la medida que la crisis en Alemania en los años finales de los 20 y el comienzo de los 30 se iba recrudeciendo, entonces, digamos, el discurso político más agitador y más violento pues adquiría más popularidad. ¿Qué tipo de cosas hace el líder carismático para ganarse a la masa? O sea, hace como payasada frente al público. Bueno, tú sabes que Hitler participó en la Primera Guerra Mundial. En los años 20, él
a él se le considera un agitador como de la extrema derecha, haciendo mítines en la calle, etcétera, ¿no? Y bueno, él tenía sus cualidades de orador y de despertar pero esas cualidades de él como agitador, como una figura cuyo carisma era atrayente, precisamente se articula bien con el momento, con la situación que está pasando el ciudadano común y corriente, que ve que la democracia que tenía Alemania durante los años 20 ya no sirve, no da respuesta, por ejemplo, para detener a la violencia que se estaba suscitando en esos años. Hay historiadores que dicen que toda la historia del siglo XX sería otra cosa sin la Revolución Rusa del 17, porque sin la Revolución Rusa del año 17 no se puede entender, no hubiera sido posible incluso la Alemania del contexto de los años 20 y 30, ¿no? Esto te lo digo porque, bueno, ya en los años 20 había agitación, o sea, la democracia de Weimar, como la llaman, la democracia alemana antes del nazismo, era una lucha frente a la agitación de la extrema derecha contra la agitación que también formaba la extrema izquierda revolucionaria, ¿no? Entonces eso se salió de los cauces democráticos y los propios demócratas socialistas, quienes llevan a Hitler, por ejemplo, al poder, es una alianza de la derecha porque le tiene miedo al comunismo. O sea, así es que llega él a ser canciller. Muy bien, y cuando llega Hitler, ¿cuáles son sus primeros pasos hacia el totalitarismo? Bueno, Hitler tenía sus pasos claros desde que escribió su Mein Kampf. Y eso no fue como una advertencia al pueblo alemán de que no vamos a poner este loco aquí, porque escribió un libro como este nos va a conducir por el desastre. Sí, pues sí, pero a él no se le conocía por decir mentiras en cuanto a sus programas políticos, ¿no? O sea, fue muy claro al respecto. Era mentiroso diplomático con su relación con los otros países. Pero dentro de Alemania sí era claro. Pues. Pero en cuanto a su programa estaba claro en sus escritos, ¿no? Y todo el mundo lo tenía muy claro. En sus agitaciones. La gente sabía cuál era el rumbo que Hitler quería darle a la Alemania. Sí, claro. Es decir, la gente vota por Hitler y por el partido nazi y no recuerdo, en el 32 ya eran la minoría más importante en el Parlamento, y es lo que lleva a la coalición de la derecha para poner a Hitler, porque también le tenían miedo, ¿no? Porque este hombre se definía también como socialista, nacionalsocialista, pero habría que ver qué concepto de socialismo es ese. Entonces lo colocan... No creo que sea el del siglo XXI. No, ni el ruso tampoco, ni el soviético, ni de carácter marxista, ni nada, ¿no? Era una especie de corporativismo que dirige la economía y le decía al capitalista, mire, usted va a hacer lo que yo digo, ¿verdad? Si no, lo expropio, le podían hacer esas cosas. Pero, es decir, Hitler utilizó el capital, la colaboración de los empresarios, y muchos empresarios se enriquecieron dirigiendo sus inversiones hacia la guerra. Hola, ¿cuáles fueron el tipo de prácticas que llevó a los observadores internacionales a empezar a preocuparse? O sea, el tipo de prácticas que empezó a hacer Hitler que llevó a los observadores internacionales a preocuparse. Es decir, ¿cuándo empezaron las persecuciones que todos vemos en televisión, etcétera? Bueno, desde el propio año 33, no recuerdo bien la fecha, en una fecha de febrero, 23 de febrero del 33, incendian el Reichstag. Entonces ya después de eso a los socialistas que estaban ahí los empezaron a matar en la calle. A la disidencia en general. SA, ¿no? Que era como el grupo paramilitar donde se originó el partido nazi. Ahora, me llama la atención cómo desde el inicio que va Hitler asumiendo fuerza, asumiendo de minoría a pasar a mayoría en el Congreso y todo esto, cómo la gente, viendo ya esos desmanes, viendo ya esas situaciones, sin embargo, comienza a apoyarlo de manera casi fanática, ¿no? Sí, bueno, juega un papel preponderante, se suele decir, la propaganda. Todo el sistema de símbolos que se articulen y se cohesionen en un solo propósito, ¿no? Y además es un discurso que prometía levantar al pueblo alemán a una situación otra vez de liderazgo mundial, de supremacía universal, etcétera, y que además en los hechos Hitler sí logró muchas cosas en la economía. O sea, ellos tenían como 6-7 millones de desempleados. Para 1937 no había desempleo en Alemania, y además había creado toda una estructura moderna de carreteras, también el aparataje militar, pero tradicionalmente el ejército había sido una institución muy prestigiada en la cultura alemana.
el Tratado de Versalles hizo que Alemania quedara desarmada completamente, y eso significaba para la una humillación, es decir, una minusvalía tremenda. Pues Hitler rearmó a Alemania y convirtió al ejército alemán, que no son los nazis, son el ejército. Una cosa son los nazis, las SS, y otra cosa es el ejército. Pero entonces él se ganó al ejército porque lo armó otra vez y lo hizo poderoso. El ejército que a la final lo acompañó en la guerra, pero los generales y los coroneles del ejército alemán, lo que se llama, no sé si todavía se llama así, la Wehrmacht, era una institución la más importante de influencia política. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Estamos conversando con el profesor Lino Latela, profesor de filosofía de la Universidad Cecilio Acosta. Estamos reflexionando sobre el totalitarismo, y en este momento justamente estábamos hablando del totalitarismo alemán que impulsó Adolfo Hitler. Vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a hablar a dónde llega este totalitarismo hasta la Segunda Guerra Mundial.